Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Yo estoy muy contenta de poder grabar otra vez con cámara porque el vídeo anterior, que fue el reto de colega Simmers, tenía conjuntivitis aguda y me tocó grabar con gafas de sol y con unas características para no hacerme daño a los ojos, entonces me sentía súper rara de no grabar con cámara. ¿Quién me lo iba a decir? Estamos aquí con una sim que se llama Marisela Barquero. Si entiendes esta referencia, que yo sé que hay una personita que sí sabe quién es. Es una sim que creé cuando regresé de las vacaciones para explorar un poco más el nuevo pack. Ella tiene un mini ranchito en donde hace néctar y tiene una yegua que se llama Blanquita con la que compite. La yegua es adoptada. El caso es que Marisela vive aquí en su rancho bastante humilde y se dio cuenta de que en el centro de la ciudad había un granero abandonado. Este granero antes era donde todos los habitantes guardaban sus cosas, porque antes el pueblo era solo esta parte de aquí. A medida que fue creciendo y expandiéndose a otras partes, cada propietario o propietaria de su casa tenía su propio granero. Entonces este quedó abandonado. Como puedes ver, mucha basura, ratas, electrodomésticos. Aquí hay una construcción a medias, todo hecho un desastre. Entonces el granero en sí no tiene ni techo y por dentro pues está también pues sucio, las paredes y demás. Entonces lo que Marisela quiere hacer es reconstruir este granero con lo que ha ganado gracias a la venta de néctar y las competiciones y transformarlo en un restaurante. Así que nada, si quieres ver cómo reformamos este granero abandonado en un restaurante ranchero, cómo seleccionamos el menú, los platos que podían quedar bien con la cultura de ese mundo, formas, elegiremos ropa así de rancho para las personas que trabajen ahí. Si quieres ver todos estos detalles, te invito a que te quedes hasta el final del vídeo conmigo. Vamos a ir poco a poco quitando pues las vallas rotas, la basura. Todos los desperdicios que tiene esto van a ir desapareciendo poquito a poco. Me encanta hacer esto, la verdad. Tengo un par de ideas, por ejemplo, en esta parte aquí que me inventé que era una obra, podemos poner un pozo y de ese pozo saca el agüita para cocinar y para todo lo que es el restaurante. Luego, en la parte del tejado, como es bastante alto, creo que voy a poner unas escaleras tipo las que son súper rectas, que ahora no me acuerdo el nombre, para hacer ahí la casa. Ahora que ya tenemos el techo puesto otra vez, vamos a quitar esta puerta y vamos a empezar por el exterior. Quería que el granero restaurante fuera un poco diferente a lo que le rodea, ya que todas las casas del centro del pueblo son de este color, pero no sé si el rojo me convence. Por cierto, si escuchas obras, te pido disculpas. Es pan de cada día en mi edificio. Iván. Pero como no tengo muy claro de qué color va a ser, vamos a empezar por lo que sí tengo claro, que es quitar este hueco de aquí, poner este balcón y sustituir esto por una terraza para el restaurante. De momento va a estar así. Por cierto, la pintura de tejado y el bordecito que tiene es de Vida en el Pueblo. No me gusta mucho el que viene en este pack, la verdad, no me dice nada, en plan, parece el que viene por defecto en cualquier tejado. Me apetecía poner algo un poco más distinto. Para la entrada, obviamente, esta puerta, que sabes que me requete chifla, y en la parte trasera, esto. ¿Por qué? Pues porque quiero hacer mesas aquí. Esto va a ser una zona privada con una mesa muy grande reservada para un evento especial y algunas mesitas de terraza normal. Esto va a ser la cocina, la cocina, despensa, vinoteca, todo eso. La planta de arriba va a ser bastante concepto abierto. De hecho, lo voy a hacer ya porque me he dado cuenta que es algo que predomina mucho en este mundo. Entonces, separo la parte de arriba en 3 zonas y rompo el suelo de estas 3. Pongo una escalera en este hueco. En la planta de arriba una puerta más chiquitita con un pequeño balcón. Mi idea es poner aquí otra mesa, aquí otra, una zona para sentarse por este lado. Ya el granero ha dado un cambio importante, creo yo, ¿eh? Vamos a seguir poniendo las ventanas, estos ventanales por la parte de atrás. Y a lo mejor la ventana puntiaguda de Creciendo en Familia queda un poco mejor aquí adelante, porque es que la de Rancho de Caballos es muy pequeña. Si tú en el tejado recortas las paredes al mínimo, puedes igualmente construir. Procura que lo haces en una parte donde no se vea, o si no lo puedes cambiar, puedes hacer el tejado un poquitito más grande. Y para que se deje de ver, voy a poner una chimenea. Así no se nota tanto y Marisela tiene esa privacidad en lo que va a ser su casa. Y para el piso voy a poner este de perros y gatos, que queda muy bien con las paredes.
En la cocina y en el baño pondré este de Aventura en la Selva, combinado con este papel de la misma expansión también. El puesto de cocina me cabe aquí perfectamente. En el baño pude meter un poco apretado 2 retretes públicos y 2 lavamanos con 2 espejos normal para tener esa parte cubierta. Y luego en este hueco de aquí pondré la despensa, vinos y también voy a poner los vinos de Marisela y para eso reservo este huequito, esta caja de vinos preparados también. Y es una pena que esto sea tan pequeño porque me hubiera gustado poner este letrero, pero bueno, creo que le quita, bueno, igual sí se lo podemos poner. Y por detrás le puse otro para separar la zona de la terraza. Y bueno, realmente la cocina ya estaría lista, no necesita nada más, pero le vamos a poner unas encimeras con un fregadero y un poco de decoración para que no esté tan vacío. Esto en la pared. Con el Move Objects activado, me gusta poner al lado de la encimera una toalla, como si fueran los paños. Pondré este cartel en honor a Blanquita y también seguramente pondré más el símbolo del restaurante, un símbolo del ranchito. En la escalera el menú o a lo mejor en esta pared para que todo el mundo lo pueda ver y algunas cositas más de decoración por aquí y por allá. Necesito un puesto de camarero y un puesto de maître. Debajo del cartel quiero poner un sofá para que se puedan sentar a esperar si no hay sitio. Este me gusta un montón, ya lo sabes, es de Creciendo en Familia y así en este color. Y puedo buscar a lo mejor unas butacas que sean también verdes. Por ejemplo, esta mecedora de Rancho de Caballos, una planta en este hueco. O incluso puedo poner varias así juntas, como me gusta mucho. Así en estos tonos, un poco a juego con el amarillo, rojo y verde del sofá. Quiero poner desde la parte de arriba colgando esta lámpara. El último requisito que nos faltaría para tener el restaurante completo es poner un sitio para comer. Yo creo que voy a empezar por la terracita esta. Y estoy barajando 2 opciones, no sé si esta mesa de Rancho de Caballos o esta de Perros y Gatos. Me gusta muchísimo esta de Perros y Gatos, pero como esta tiene un mantel, tiene algo más interesante. Me gusta algo así colorido, aunque igual en vez de ponerlo como centro de la sala, la ruedo hacia un ladito, coloco una pista de baile y como no sé si me va a dar todo el dinero, creo que voy a vender estas bodegas. Voy a dejar solo 2, ya esos son 600 euros más. Simoleones, perdón. Por aquí esta barra de bar y unos taburetes, un altavoz de pared y en el centro de la mesa varios menús, un servilletero con algunas especias por si le quieren añadir a la comida. Bueno, le puse 2 para que estuviera equilibrado y quiero ponerle de Vida en el Pueblo los farolillos que cuelgan del techo. Estos creo que podrían quedar muy bien, un poco más pequeños. Le pongo uno por este lado y otros un poco más bajitos encima de la mesa. Así se vería de lado con los farolillos colgando, creo que está súper bonito. También un farolillo de pared porque no sé si esos alumbran mucho. Bueno, luego le pongo más luces, no pasa nada. Y ya que estamos con el modo depuración, voy a ir buscando algunas cositas decorativas para el exterior. Después de haber puesto un poquito de pintura de terreno, el pozo de este lado y estas vallas a juego con el marco este, quiero buscar de Años High, creo que es, una madera para hacer un truco que vi en internet, no me acuerdo dónde. Sí, son estos troncos y sería así, hacerlos muy pequeñitos, subirlos. Voy a utilizar todas estas columnas para hacerme de guía y saber dónde estoy colocándolos y voy poco a poco poniéndolos en esta parte. Para saber que lo estoy poniendo a la altura correcta, lo subo con el botón 9, me aseguro que está en el mismo alto que el de al lado y luego lo coloco así. Y ahora que ya los tengo, voy con esta plantita y se la pongo por encima. Puedo mezclar también algunas flores, este tipo de arbusto, este helecho de Aventura en la Selva. Y tú no me digas que esta zona de aquí no está preciosa, o sea, me parece muy diferente, muy lindo. Y para que se vea bien por la noche vamos a ponerle un par de luces colgantes como las de aquí, que por cierto aprovecho y le escondo esta. Y es que aquí con las lucecitas girando y todo, bellísimo. Ahora de lámparas colgantes no sabría muy bien cuál pegaría. A lo mejor estas del kit de Oasis en el patio pueden quedar bastante bien. Pongo simplemente 2 y las subo para que no se vean flotando. Me faltan ahora poner unas cuantas mesas que seguramente serán del propio pack y también voy a intercalar un poquito los colores. Quiero poner por aquí alguna planta y en el centro de cada mesa uno de estos jarrones, pero en distintos colores. Por ejemplo, este en marrón, este en verdito y el otro en el
color blanco. Un banco para sentarse. En el interior puedo poner mesas más pequeñitas y las dos de la planta de arriba con las sillas estas, que no las puse fuera porque como son de piel, estas de arriba las pongo mirando hacia los ventanales para que puedan ver las plantitas desde fuera. Aquí unos bancos. Te voy a dar un súper truco si por ejemplo quieres poner un reborde en toda la fachada y no te deja porque esto es un tejado. Puedes coger la valla más barata, o en este caso como tengo lo de depuración, tengo esta que es gratis, la trazo por los tejados y ahora el juego se piensa que esto es una habitación y puedo poner los rebordes sin problema. Un poco de hierba de la pradera por aquí para los caballos, el bebedero y el comedero. En estas paredes lisas puedo aprovechar para poner ciertas cosas decorativas, unos cuadros aquí en estos recolores, un acuario aquí y luego alrededor del acuario ponemos plantas. Y ahora vamos a ir lo que sería la casa de Marisela. Esto sabes por qué sería muy guay, porque tú puedes coger a un sim, comprarle un terreno de 1500 que es el más barato, no construirle nada y compras este solar y tienes el restaurante y la casa todo junto. Tu sim puede dormir aquí por las noches y abrir luego el restaurante por la mañana. Es lo que normalmente hago yo. Aquí Marisela tiene para hacerse una casa completa sin ningún problema, con su camita. Esta de Creciendo en Familia es una de mis favoritas, la verdad. Y tiene recolores así también muy alegres que pueden quedar bastante bien con la temática del pack de Rancho de Caballos. Le pongo aquí un despertador para que sepa cuando tiene que ir al trabajo. Bueno, mejor este, que ese es muy caro y ya vamos justitos de dinero. Vemos que por la noche está bastante bien iluminado. Y va un retrete, un combo de ducha y bañera, por si se quiere dar alguna vez un baño relajante. Aunque bueno, es que esta bañera de Vida en el Pueblo es superior a mí, así que la voy a poner porque creo que queda bastante bien con el estilo del pack. Un lavamanos en rojo, ya que tiene la cama así. Y de espejos, sé que Creciendo en Familia tiene uno de mimbre, así a juego con la cama. No voy a gastarme dinero en decoración de pared porque no se ve, pero bueno, sí le puedo poner aunque sea una plantita. Este mueble de mini casa sirve de equipo de música, televisión y librería, así que se lo voy a poner para que tenga entretenimiento, pero se ve un poquito por fuera, así que es ir comprobando que las cosas no se vean, simplemente las empujas un poquito y ya está. Le elijo este sofá del kit de lectura, esta alfombra de perros y gatos, aquí una cocina súper sencilla, realmente no es necesario porque tiene la de abajo, pero bueno, para que sea una casa más realista, el comedor en este hueco, con estas sillas de Creciendo en Familia, esta alfombra del kit de Loft Industrial, una plantita aquí, varias colgantes que por cierto voy a aprovechar para poner algunas por el restaurante. Y como Marisela es un personaje a mi modo de ver súper activo, en este hueco de aquí le pondré cosas para hacer deporte, con un equipo de música y las cosas de hacer deporte por detrás. Así tendríamos la casa ático del restaurante. Esta sería la planta intermedia. No tiene mucha decoración porque como está estrechito para que los sims puedan pasar por todos lados. Esta sería la terraza y esta sería la planta baja, que la verdad me ha gustado muchísimo. Creo que el restaurante tiene un montón de cosas, la zona para eventos con una mesa grande, pista de baile y el bar, la zona normal interior para sentarse en pareja. La terracita esta me parece divina, no sé qué opinas tú, pero con las mesitas aquí, las flores y demás, súper lindo. Y así se vería por detrás. Antes de terminar, vamos a pulsar aquí en tipo de solar y en configuración del restaurante. En menú puedes editar un menú personalizado, le das a hacer clic para ver el menú y verás que está todo vacío. Entonces, por ejemplo, en bebidas puedes poner agua, zumo, un café, ponche, algunas bebidas que tú quieras. Obviamente no me pega tanto poner sodas y bubble tea, pero sí néctar, ya que es lo que Marisela hace. Cócteles, algo así, bebidas variaditas, frías y calientes. Luego de entrante hay un montón de opciones. Cuantos más packs tengas, más opciones tendrás. Y a mí que me peguen para este sitio podemos poner a lo mejor embutido, nachos, pan, elote, fruta a la parrilla, albóndigas de tamales, pastel de palmito, ceviche. En los platos principales también hay todavía más opciones, o sea, es una locura. Les he puesto una variedad, arepas, burritos, pollo a la parrilla, chimichurri, etcétera. En los postres, algunas cosas como tarta de coco, rosquillas, pastelitos rellenos, cañas y demás. Pero como te digo, tienes un montón de variedades de distintos países. Por ejemplo, este que no sé lo que es,
pones el cursor encima y te sale la descripción del país del que viene, no sé, súper interesante. Y los últimos, lógicamente, son pues más difíciles o más raros, como un helado al horno o un pastel de planta carnívora. Una vez que estés conforme con el menú, le das a confirmar y ahora puedes elegir, por ejemplo, la etiqueta, si quieres que vengan de diario, en ropa deportiva, formal, de fiesta o para dormir. Según lo que selecciones, los clientes del restaurante van a ir así que ten esto en cuenta. Yo lo voy a dejar en diario normal. Para chef voy a dejar esta ropa, pero para tema de camareros vamos a pulsar. Ves que tienes aquí 3 opciones prediseñadas. Voy a elegir esta para crear un sim y yo he elegido este outfit para las camareras. Le he puesto falda porque me gustó un montón esta. Pero en verdad le iba a poner unos pantalones así tipo... Bueno, es que en verdad también está bonito esto. Y esta falda también está muy chula, pero no. Creo que lo voy a dejar así. Si quisieras, podrías ponerle un sombrero. A lo mejor podemos mirar uno de rancho de caballos como este y la camarera estaría guapísima. Ahora para el hombre tenemos que elegir otro. Y para hombre le he puesto estos pantalones que son de mujer, pero como me gustan cómo se ven, se los voy a dejar igualmente. Con las botas a juego y de sombrero el mismo. Ya he seleccionado estos uniformes. Ahora me falta el de metres, que los metres son los que te dicen en qué mesa te vas a sentar. Y para la metre a lo mejor hay algún vestido bonito. Este es hermosísimo. Estas botas y a lo mejor puedo ver un gorro verde a juego con el lacito. Perfecta. Para rancho de caballo, la ropa es un poco menos, no sé, me gusta esta, pero siento que me da calor solo de mirarlo, así que quiero algo más formal, como esta a lo mejor. No me había fijado en el detallito de esta chaqueta con los guantes colgando. O esta, tipo el camarero, chaleco manga corta y el metre chaleco manga larga y el gorro mejor más combinado. Aquí puedes ver los atuendos ya seleccionados y bueno, no podía terminar un vídeo sin poner alguna fuente, así que he escondido algunas y te voy a enseñar cómo se vería el restaurante abierto. Voy a hacer un poquito de trampa contratando, por ejemplo, esta señora, metre esta señora y de camarero este señor. Voy a abrir el restaurante y por cierto voy a subir este restaurante en la galería y así ya tendrías todos los muebles, el menú, el uniforme, todo eso hecho por si te apetece jugar con él. Pero bueno, aquí están viniendo los trabajadores y podemos ver que están con sus uniformes bien guapos y bien guapas y listo. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así y me quieres compartir tu opinión, sabes que siempre te estoy leyendo. Muchísimas gracias por tu tiempo, sabes que lo aprecio un montón. Te mando un abrazo muy muy grande donde quiera que estés y yo te veo en un próximo vídeo. ¡Chao!